Yo soy ingeniero en electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Tuve el gusto de ser la segunda generación. Terminando mi licenciatura en ingeniería electrónica, me fui a trabajar a la UAM Azcapotzalco. Y ahí estuve trabajando 2 años y de ahí me apoyaron para irme a estudiar mi maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Minnesota. Y justo cuando regresé de Estados Unidos, me integré a la UAM, pero inmediatamente mi ex jefe, muy querido, que en paz descanse, Luis Marcial Hernández, me trajo, por supuesto, al instituto. Dice, tu lugar está acá. Y me vine con él, regresando de Minnesota, me vine a trabajar con él en el 83, ya hace 35 años. Y ya estando aquí, se presentó la oportunidad de hacer el doctorado en casa, en un programa que tenía este instituto con la Universidad de Salford en Inglaterra. Entonces participé en la cuarta generación, éramos 4 informáticos y otros compañeros. La idea era tener la mitad del doctorado aquí en nuestra misma oficina y la otra mitad en Inglaterra. Entonces eso fue de 94 a 97 que estudié el doctorado. En 98 ya me integré otra vez aquí al instituto ya con el doctorado. Y desde entonces, desde el 98 que regresé, también tuve mucha participación en clases. Empecé en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, empezando desde el 84. Luego me fui a dar una clase a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Iba yo los viernes y después los lunes, estuve como un par de años. Y seguía yo dando la cátedra de Sistemas Inteligentes en el TEC de Monterrey. Y últimamente di también un par de semestres con mucho orgullo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, aquí en Temisco, dando la clase de Sistemas Inteligentes aplicados a las energías renovables. Una experiencia muy interesante. Las redes bayesianas fue una respuesta que tenían los sistemas inteligentes, los sistemas basados en inteligencia artificial, que al principio eran basadas en reglas muy lógicas, pero se dieron cuenta que la lógica no siempre es definitiva, es decir, si está nublado entonces lloverá, pues a veces no, ¿verdad? A veces sí. Si es ave, entonces vuela, pues a veces no, hay pingüinos que no vuelan, o sea, hay incertidumbre en el conocimiento. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar la teoría de probabilidades como asignar probabilidades a algunas cuestiones que estamos afirmando, algunas hipótesis o algunos diagnósticos. Pero aplicando exclusivamente la teoría de probabilidad y en específico el teorema de Bayes, se veía que había que hacer unas suposiciones muy importantes, muy concretas, que era muy difícil hacerlo los sistemas prácticos, porque había que representar qué depende de quién y qué es independiente de quién. Muchas veces los puros sistemas probabilísticos lo que hacen es asumir que todo es independiente, entonces se facilitan los cálculos. Pero no es una buena suposición. Entonces, si pudiéramos crear algo que se pudiera representar lo que sí depende y lo que es independiente. Y eso precisamente fueron las redes bayesianas, que creó un señor en California, Judea Pearl, y esa representación de la dependencia y la independencia probabilística la hizo con la teoría de grafos, que también es una teoría matemática pues muy establecida. Entonces juntó teoría de probabilidad con teoría de grafos y creó las redes bayesianas. Al principio se llamaban redes causales, redes probabilísticas, pero el nombre que ya ha sido el más usado últimamente es las redes bayesianas. Entonces, así fueron creadas cuando los colegas de inteligencia artificial trataban de representar la incertidumbre que tenemos en los procesos mundiales, en el conocimiento. No siempre es muy completo, a veces hay contradicción aún entre los expertos. Entonces, esa contradicción, ese comportamiento o esa información incompleta, eso es lo que las redes bayesianas tratan de representar de alguna forma. Cuando tenemos un dominio de aplicación, que le llamamos nosotros los de inteligencia artificial, el dominio de aplicación, es decir, dónde vamos a aplicar, de dónde vamos a capturar conocimiento. Cuando este conocimiento
Puede ser incierto, puede ser incompleto, puede ser incierto, existe incertidumbre, entonces es una buena técnica para representar el conocimiento. Se representa el conocimiento de dos formas. Primero, la estructura de la red, como su nombre lo dice, es una red, hay arcos y hay nodos. Los nodos son los objetos o las variables del proceso, del dominio de conocimiento que estamos tratando, y los arcos son esa representación de la dependencia o independencia. Las relaciones. Entonces, el hecho de hacer la estructura, estamos diciendo qué depende de qué y quién es independiente de quién, que eso ya es una ganancia enorme. Y la otra parte es lo que llamamos los parámetros, de hablar de las matrices de la probabilidad de los hijos, de los nodos hijos dados los padres. Esa información sí tenemos que proporcionarla. Pero esa información, además de la estructura, la información de las probabilidades a priori, esa es una información que se puede sacar muy fácilmente en datos estadísticos. También puede ser deducida por los expertos humanos, pero si no, puede ser obtenida en base a datos históricos. Y con eso completa la forma de representar el conocimiento en algún tema específico. Entonces tiene que ser un tema donde haya incertidumbre. Si no hay incertidumbre, hay otros métodos mucho más efectivos y puede ser más fáciles de representar el conocimiento y de hacer inferencias, ¿no? Como las reglas que hablábamos. Solemos hablar de herramientas de inteligencia artificial y solemos hablar de los problemas que puede resolver la inteligencia artificial. Un problema que puede resolver la inteligencia artificial en varios dominios es el diagnóstico. Diagnóstico humano, diagnóstico de coches, diagnóstico de procesos, diagnóstico de turbinas de gas, diagnóstico de aerogeneradores. Entonces, ese es un área de aplicación de las redes bayesianas, el diagnóstico de equipos. Otro es el pronóstico de viento para pronosticar potencia eólica, pronosticar la demanda de energía que va a haber en un pueblo, en una ciudad, para saber cuánta energía tenemos que proveer. Hay muchas cosas que es necesario pronosticar en el sector eléctrico y en otros, ¿verdad? Por supuesto. Planificación, muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y no sabemos en qué orden es óptimo hacerlas. Técnicas de planificación también es otra de las buenas aplicaciones de redes bayesianas y de estos métodos probabilistas de poder generar la secuencia óptima de acciones que nos lleva más rápido, más barato, más fácil a una meta en especial. Mi primer proyecto fue precisamente mi tesis doctoral, donde lo que hacíamos era hacer la validación de sensores, la validación de información. Una vez tuve oportunidad de hablar con los operadores de plantas termoeléctricas y les decía yo a estos señores, imagínense que ustedes pueden tener un botón que le piden pausa al universo, ¡pum!, se para. Pero ustedes están despiertos y pueden ir a checar todos los sensores, cómo están las variables las unas con las otras, ¿todo está bien? Bueno, clic, play, otro segundo, otro botón de receso y vuelven a checar. Y si hacen eso cada segundo, cada 5 segundos, cada cierto tiempo, eventualmente puede que digan, ah, caray, la medición de la presión no me late si la temperatura y la velocidad es esta. A ver, otro segundo y otro y hasta que llegues a decir, no, esa medición de la presión no es la correcta, dadas las variables relacionadas a esa, ¿verdad? Entonces, encontramos un modelo que relaciona qué variables son relacionadas con qué variables en sensores de temperatura de una turbina de gas. Hicimos el modelo en una red bayesiana y entonces pudimos identificar desviaciones o sensores que estaban mintiendo, sensores que no estaban diciendo la verdad. Y con eso le podemos decir al sistema de control, no le creas a este sensor, ¿verdad? Porque puedes tomar decisiones erróneas con una mala medición de sensor. Entonces ese fue nuestro primer proyecto, la validación de sensores. La aplicamos a sensores de temperatura de una turbina de gas en un proyecto que teníamos aquí en el Instituto de la Planta de Ciclo Combinado de Gómez Palacio. Después, siguiéndonos con la línea de sensores,
tuve oportunidad de pedir apoyo con un proyecto de CFE CONACYT, Fondo Sectorial CFE CONACYT, donde yo les propuse que podíamos hacer ayudado con los compañeros de equipos, se llamaba entonces recursos térmicos, o procesos térmicos, se llamaba entonces la gerencia de procesos térmicos. Me ayudaron a hacer el planteamiento del problema de un sensor virtual de viscosidad. Es decir, aplicamos lo mismo, sacamos todas las variables que pueden participar en la combustión en una planta, que tiene que ver con la viscosidad de combustible, sacamos qué variables están relacionadas y cuáles están no relacionadas, y pudimos hacer un sensor virtual, es decir, un sensor por software que estimamos la medición de viscosidad a través de todas las otras variables que están relacionadas con la viscosidad. Para eso tenemos que hacer un sistema que aprenda esa relación con la viscosidad. Entonces sí compramos un viscosímetro por hardware, sí se instaló en la central y tuvimos mucho tiempo de capturar la información, los valores de todas esas variables relacionadas con el valor de la viscosidad, y entonces hicimos el sistema, el modelo que nos permitía estimar la variable de viscosidad. Y entonces hicimos un sensor virtual de viscosidad. El sensor está instalado en la planta, no estoy ya muy enterado si se sigue utilizando, ¿verdad? Pero es un subconjunto de los modelos que usábamos para validar información de los sensores. Aquí validábamos o inventábamos o inferíamos la medición de la viscosidad de combustible. Y se optimiza la combustión de las plantas. Esas son las plantas tradicionales, las que queman combustóleo. Otro muy interesante fue el diagnóstico de transformadores de potencia con señales de vibración. La historia es que los transformadores vibran, como muchas cosas, muchos sistemas mecánicos vibran, pero la vibración es normal. Nuestros coches pues vibran, ¿verdad? De alguna forma. Cuando empiezan a vibrar más, pues empezamos a sospechar pues que algo empieza a estar mal con nuestros coches. Igual con los transformadores. Entonces fuimos a censar cómo vibra un transformador bueno, un transformador que está correcto. Hicimos la transformada de Fourier, es decir, adquirimos los componentes en ciertas frecuencias de la señal. Es una cuestión matemática interesante. Y entonces veíamos las componentes en cada una de las frecuencias de la vibración normal. Entonces pusimos los transformadores a trabajar en diferentes condiciones de operación, con diferentes voltajes, diferentes corrientes, diferentes temperaturas, y medíamos su forma de vibrar. Y entonces con eso hicimos los modelos y somos capaces de identificar desviaciones a ese comportamiento normal. Y finalmente nuestro último proyecto, que fue también muy satisfactorio, fue participando en el semieólico, Centros Mexicanos de Innovación en Energía, y el eólico en especial, donde el instituto nuestro es el líder. Entonces participamos en un proyecto de diagnóstico de aerogeneradores, de turbinas eólicas. Entonces igualmente tomamos señales de su sistema de control, las señales de todas las variables que participan en un aerogenerador, voltajes, potencias, velocidades, corrientes, vibraciones. Hay muchas señales que participan y que se capturan en el sistema de control. Entonces extraímos esa información de los sensores del aerogenerador y creamos los modelos de comportamiento normal del aerogenerador y podemos identificar desviaciones a ese comportamiento normal. Entonces fue un proyecto muy interesante porque no necesitamos poner al aerogenerador, a la turbina eólica a fallar, sino que con que capturemos su comportamiento normal, identifiquemos desviaciones a ese comportamiento normal. Muchas veces es suficiente decirle al operador, aguas, algo está pasando mal, y con el tiempo podemos tener un poquito más de información de decirle, yo creo que es mecánico, es eléctrico, es de estructura, etcétera, dónde está el problema. Pero ese fue el último proyecto en el que estuvimos, muy interesante.